Celia Barreto, asesora de cooperación de la Embajada de la Unión Europea en México, José Antonio Ruiz, coordinador de proyecto de la iniciativa Spotlight para el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es muy delicado el tema con el que arranqué el día de hoy mi periodismo de vida, pues nos hace reflexionar y sobre todo quizá hay algunos que hay que convencer que los datos son correctos y que sí en México están matando más mujeres que hombres. ¿Eso es correcto o no? Feminicidios, ¿cómo estamos en ese tema? Feminicidios, el tema en México es grave. No sé, en una situación de violencia, de crisis a los derechos humanos que hay en México, no estoy muy segura de si matan más mujeres que a hombres, pero lo que es claro es que según datos de ONU Mujeres, en México asesinan a 9 mujeres cada día, solamente por el hecho de ser mujeres. Es un reto enorme, estamos hablando de más del 50% de la población mexicana. Es un reto enorme aquí, es un reto enorme a nivel global. Déjame detenerme porque he escuchado a varias personas en mi entorno que dicen, ¿cómo pueden comprobar que es por el hecho de ser mujeres? ¿Por qué las matan por el hecho de ser mujeres? ¿De dónde sacamos ese dato? ¿Por qué? Bueno, en ese sentido, la tipificación del feminicidio, tenemos que entender por una parte que el feminicidio es un delito que está tipificado en el Código Penal. Y ahí se establecen una serie de características de cómo puede ser identificado o no un asesinato, un homicidio, con presunción de feminicidio. Es decir, el tipo de violencia que se ejerce, la forma en la que están siendo asesinadas las mujeres, son esas las características que se dan. Cuando analizamos la cantidad de homicidios que se dan en el caso de mujeres, podemos observar algunos que pueden ser dados o por arma de fuego, pero aquellos que están planteados en el espacio público, vinculados con la delincuencia o con el crimen organizado, pero aquellos que están tipificados o que se presumen como feminicidios cumplen con esta serie de características sobre el tipo de violencia que sufrieron las mujeres antes de ser asesinadas. Y también valdría ahí quizá la pena, José Antonio, ver quién comete el acto, ¿no? Por supuesto. Que eso tiene que ver a lo mejor con la pareja, con alguien cercano, algún familiar, alguien del trabajo, alguna venganza, algún exnovio, algún primo, en fin. Exacto, por una parte las relaciones, pero por otra parte también no solamente circunscribirlo a las relaciones, porque en muchos casos hablamos, por ejemplo, de violencia sexual. Si bien es cierto la gran mayoría pueden ser identificados con personas cercanas, también podemos identificar que hay otros que pueden suceder en la vía pública por personas completamente desconocidas. Es digamos, la hazaña o las características de la violencia que sufren estas mujeres las que nos mandatan, o como lo establece la Suprema Corte de Justicia en México, a investigar los crímenes de mujeres, primero con una perspectiva de género y presumiendo que su género tuvo una función o tuvo algo que definiera la manera en la que fueron asesinadas. Natalia, desde tu trinchera, desde tu perspectiva, como asesora de cooperación de la Embajada de la Unión Europea en México, ¿qué te dice el tema? ¿Qué has aprendido del tema de feminicidios? ¿Cómo podrías explicarnos tu conocimiento y compartirlo en este micrófono? Yo creo que en México llevamos un proceso muy largo de toda la sociedad de darnos cuenta que están sucediendo cosas graves. Y hay muchas personas, muchas instituciones que se han dado cuenta de la gravedad de ciertas situaciones y tienen la voluntad política de intervenir, de hacer algo. O sea, tenemos el caso de la sociedad civil, que es la que jala la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Y luego tenemos una serie de instituciones que se fueron creando a raíz del caso de Campo Algodonero en Chihuahua. A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana, tenemos luego el proceso de la sentencia de Mariana Lima, que lo mencionaba José Antonio, que es de donde surge que los homicidios de mujeres deben ser tipificados de determinada forma. Sí, deben ser investigados con perspectiva de género y se tiene que eliminar las líneas de investigación sobre si son feminicidio o no primero. Eso es un proceso enorme, jalado inicialmente por las
por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por las organizaciones de la sociedad civil y por instituciones públicas. Inicialmente se crea la comisión para atender el tema de los feminicidios en Juárez, y luego a raíz de esto se dice crear comisiones está bien, y tenemos la creación de la CONAVIM. Hay una voluntad política de instituciones públicas de atender el problema. No es suficiente, y por eso acudimos los organismos internacionales a apoyar al gobierno mexicano, a nivel federal, estatal, a nivel municipal, a nivel local, y a los tres órdenes, a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la idea de esta iniciativa que nos junta. Porque fíjense, hace 2 años, Brasil ocupaba el número 1 en América Latina en violencia y en feminicidios y todo este tema contra mujeres. Hoy es México. Y aquí cabe una pregunta, José Antonio, desde lo que tú sabes igual, de todo lo que has recorrido en este tema de feminicidios. A ver si es correcto lo que voy a decir. En México se puso atención a la ola de feminicidios por el caso Juárez, por las muertas de Juárez. Sin duda alguna, el trabajo que se realizó a nivel local en Juárez y sobre todo los resultados del trabajo de las movilizaciones por parte de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y de la propia respuesta gubernamental jugaron un papel fundamental en que se generara una respuesta institucional a la violencia contra las mujeres y la atención al feminicidio, ¿no? Ya mencionaba mi compañera Natalia la sentencia de Campo Algodonero, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, hubo... O sea, si hay un antes y un después, exacto. Es un detonante. Es un detonante, y justo a partir de ese detonante se crea toda esta institucionalidad que ahora permite tratar de generar condiciones para que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Lo que hemos observado es que no es suficiente, y es por eso que se requiere reforzar los esfuerzos y trabajar de manera coordinada, y es ahí donde los organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas podemos entrar a coadyuvar, a fortalecer esas brechas que todavía existen para que con todo el avance que se ha realizado, con toda la institucionalidad creada, las mujeres sí puedan ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de violencia. Aquí me parece un poco delicado el tema, porque estamos hablando de derechos humanos. Así es. Estamos. Que evidentemente tanto la Unión Europea en México, a través de su embajada, como Naciones Unidas, como organismos internacionales, abogan por los derechos humanos. En esta semana, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no acudió. Es la primera vez que un presidente, 29 años después, no acude a la instancia de la Comisión de Derechos Humanos a recibir el informe para ver cómo está su país, el país que está él manejando y tomando decisiones en pro de este. No acude. No le entregan los resultados, el informe, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México dice, es que no es una prioridad para él el tema de los derechos humanos. ¿Cómo entra en ese caso organismos que abogan por los derechos? ¿Cómo entran a mediar o cómo entran a equilibrar o a que se tome en cuenta el informe, o no entran, o no tienen nada que ver? Sí. El trabajo de Naciones Unidas en general siempre está de apoyar a los gobiernos justo para que puedan cumplir con las obligaciones y los compromisos internacionales que han adoptado a partir de la suscripción de los instrumentos internacionales. Y entonces la manera en que nosotros podemos brindar ese acompañamiento es justo a través del desarrollo de iniciativas conjuntas, tales como la iniciativa Spotlight, ¿no? Cuando nosotros lanzamos la iniciativa Spotlight, que plantea la cooperación interinstitucional para atender una de las violaciones a derechos humanos más grave, como es la violencia contra las mujeres, que es más aceptada a nivel global, que está presente en todo el mundo,
Lo que nosotros hacemos es tratar de generar ese espacio, acompañarnos de otros socios como lo es la Unión Europea, traer a la mesa las buenas prácticas internacionales que tenemos, las buenas prácticas regionales, el expertise que se ha desarrollado, y entonces esas brechas que están siendo identificadas para poder justo lograr que las mujeres puedan vivenciar sus derechos, poderlas atender. Sin duda el compromiso institucional es fundamental y es por eso que buscamos que siempre exista una vinculación de todos los actores que van a estar en el marco de En pro estas de que ya no iniciativas. suceda, ¿no? Exacto. En este caso, por ejemplo, sin duda alguna, el gobierno federal juega un rol fundamental con toda la institucionalidad que ya compartió mi compañera Natalia, pero también los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, que también son garantes de los derechos de estas mujeres y que tienen que también trabajar de manera coordinada en los distintos niveles. Y en ese sentido, nuestra función es poder acercar este acompañamiento técnico, las experiencias y poder trabajar de manera conjunta para poder garantizar justo eso. Ahora, fíjate, José Antonio, para irnos a pausa, también hay otro escenario. Hay países en el mundo, y yo hablaba un poco de la educación de estos senos familiares, ¿no? En donde eh, están en pro del machismo, en pro de la mujer no vale, en pro de todo esto. ¿Cómo hacerle con los derechos humanos de 7.500 millones de personas en el mundo cuando unas, por religión, por cultura, por mandato, por fanatismo, ponle los adjetivos o circunstancias que sean, no protegen a la mujer? Entonces, ¿cómo lidiar con los derechos de la mujer? Pienso en Boko Haram, ¿no? Me vienen las 300 niñas que son secuestradas, pero es que ahí hay un tema religioso, ahí hay un tema de mandato, ahí hay un tema de fanatismo. Pues, ¿cómo poder luchar contra el feminicidio en el mundo cuando hay culturas que lo promueven? Sí. Sin duda, el esquema de valores, el esquema de creencias varía muchísimo. Hay muchos aspectos culturales que desafortunadamente en la actualidad siguen reforzando la idea de que los hombres podemos tener un valor superior al de las mujeres. La fortuna que tenemos es que los instrumentos que se han desarrollado en la comunidad internacional y que son compartidos tanto desde el sistema de Naciones Unidas como la comunidad europea lo dejan muy claro. La igualdad sustantiva es la meta que tenemos todos los gobiernos y aunque existan expresiones como la que compartías y la que mencionabas, nuestro trabajo está en seguir incidiendo y generando inversiones, generando iniciativas para que esto cambie. Sí, yo quería complementar algo también. Cosa, Natalia. Tenemos consenso también a nivel internacional en mecanismos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí hay un consenso a nivel internacional sobre los puntos en los cuales tenemos que trabajar. Y tenemos el número 5, que es sobre la igualdad de género. Y es el absoluto sobre el que nosotros, comunidad internacional, trabajamos, y sobre eso hay consenso con los gobiernos. Esta iniciativa por la cual nos reunimos ahora es una iniciativa global. La Spotlight. Sí, y trabajamos con países en África, en Asia, en América Latina, son 5 países, pero también incluye un programa regional donde las problemáticas son diferentes, pero todos van dirigidos hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Vamos a una pausa, regresamos con José Antonio Ruiz, con Natalia Barreto. Y aquí me surge una duda, no sé ustedes que me escuchan qué opinan, pero ¿cuál es el fenómeno o cómo podemos explicar? A ver, ayúdenme ustedes que me escuchan. Si surgió en un momento lo de Juárez, con las maquiladoras y, en fin, todas estas muertas de Juárez, luego ese problema se apaga y luego se muda a Oaxaca y luego a Tlaxcala y luego al Estado de México. Pero es decir, si viéramos un mapa, como si se prendieran focos, pero luego se apagan en ese lugar y se prenden en otro. ¿Por qué? ¿Por qué por un momento Ciudad Juárez es foco prendido y luego se apaga? Parece que se resuelve, pero brota en Oaxaca. Y se resuelve, y brota en Tlaxcala. Y luego Estado de México. Y luego Chihuahua. ¿Qué hace que el GPS territorial, pues, que un lugar cambie
apague y prenda focos en función del feminicidio, si lo puedo poner en palabras muy sencillas. ¿Ustedes qué opinan? Tú que me escuchas, ¿por qué cuando ya no pasa en Juárez, entonces brota Oaxaca? O cuando ya no pasa en Oaxaca, pues brota en otro. ¿Por qué? Volvemos. Es que fíjense, me estaba diciendo José Antonio Ruiz, ahorita junto con Natalia Barreto en el corte comercial, algo bien interesante. No quiere decir, Fer, que en México estén matando más mujeres que hombres. Están matando más hombres. Pero cuando nos referimos al feminicidio, que entran esas mujeres que matan en esa casilla, por decirlo así, en ese rubro, es porque a los hombres que matan los matan de un balazo. Y a las mujeres que matan las asfixian, las torturan, arma blanca, el sufrimiento, en fin. O sea, es decir, el modus operandi sí importa que sea distinto. Sí, por supuesto, porque justo es ahí donde se pueden observar las diferenciaciones de género a las que se hace referencia cuando se tipifica el feminicidio. O sea, mencionábamos eso. El feminicidio tenemos que entenderlo como la violencia o la forma de expresión de la violencia contra las mujeres más extrema. Antes del feminicidio, es decir, ya del homicidio de mujeres, ¿no? Por su característica de ser mujeres, se pudieron presentar otras formas de violencia. Y entonces muchas ocasiones cuando se rastrean las historias de las víctimas se pueden asociar con eso. Pudieron haber sufrido violencia sexual, pudieron haber sufrido violencia psicológica, es decir, hay una suma de violencias que al final llegan a reconocerse como la forma más extrema, pueden llegar a consolidarse en un feminicidio. Es por eso que la respuesta y el entendimiento, por una parte, tanto en el ámbito de lo penal, juzgar con perspectiva de género, fortalecer los mecanismos judiciales que existen para que puedan reconocer esto, pero también incidir en el ámbito de la prevención. Y Spotlight, en este sentido, busca ese trabajo o esa forma de intervenir de manera integral. No todo se va a resolver a través de las leyes, sino tenemos que trabajar en las leyes, en las capacidades de los funcionarios, en la prevención con las comunidades, en la movilización de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, atender y dar una respuesta a esta problemática que vemos tan grave a nivel de cifras requiere de esa respuesta integral, porque si no nos quedamos cortos. Preguntaba, involucrando a la gente que hace posible el programa, ¿por qué cambia como el GPS? ¿No? Porque hay un foco que se prende y luego se apaga, ¿no? Y se vuelve a prender otro y se vuelve a apagar. ¿Por qué? ¿Qué le encuentran a esta pregunta? ¿Qué sentido tiene o qué datos hay? ¿Por qué? El tema es que el foco no se enciende y se apaga. El punto es que estamos obnubilados por la luz que hay en cuanto a el número de feminicidios. Es un tema que ha incrementado en los últimos años, no ha decrecido. En Ciudad Juárez no han dejado de matar mujeres y tenemos un trabajo previo enorme. Sí, Entonces, en Chihuahua, ¿es un tema de medios de comunicación, de cobertura? Puede ser, por un lado, esto puede ser también el nivel de atención que tiene o el nivel de gravedad de las otras cosas que están pasando en los estados, que llaman más la atención, que nos enfocan, nos dirigen más hacia otras cosas. Pero el tema de la violencia contra las mujeres en México es un tema importante, no es un tema nuevo, no es un foco que se enciende y se apaga en un estado, es algo, es una constante. Sí. Qué importante lo que está diciendo, porque Sí. entonces significa que cuando terminó mediáticamente las muertas de Juárez, pues entonces mediáticamente hubo concentración en Oaxaca, ¿no? O mediáticamente concentración en el Estado de México. ¿Es así? Un poco lo que sucede... O sea, el foco no se apaga. Exacto, o sea, las estadísticas nos dicen casi el 50% de las mujeres, el 43.9 para ser exactos, han sufrido agresiones por parte de su pareja en el último año, ¿no? En el ámbito familiar. El 53.1 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a su pareja, ¿no? Entonces estamos viendo que más de la mitad de las mujeres o la mitad de las mujeres de manera constante han denunciado que son víctimas de violencia. El feminicidio como el asesinato llama la atención, o sea, es lo que te puede decir, la cifra de decir que es real, que son 9 mujeres asesinadas en este país diariamente,
llama mucho la atención, pero tenemos que darnos cuenta y seguir entendiendo que esa es la última expresión de la violencia constante que están viviendo las mujeres en su casa, en su colonia, en la calle, en la escuela, en cualquiera de los espacios en los cuales se desarrolla. Entonces, para poder incidir en la reducción de este número de asesinatos diarios, es necesario trabajar antes en las otras expresiones de la violencia, ¿no? Nosotros, desde la cooperación internacional, planteamos que existe como esta escalada de violencia que puede darse, ¿no? Mientras en el feminicidio se suelen conjugar distintas formas de violencia, es muy probable que las mujeres que están experimentando violencia psicológica eventualmente estén en mayor riesgo de vivir violencia física. Que aquellas que vivieron violencia sexual eventualmente estén en mayor riesgo también O sea, de vivir se violencia escala. psicológica. La forma de violencia se escala. Y su última manifestación es el feminicidio. Sin duda alguna, el feminicidio nos llama la atención, pero eso es lo que justo que ahora compartía Natalia tendría que motivarnos y es a lo que le apostamos en Spotlight, en volver a poner la luz en la violencia que las mujeres están viviendo todos los días de su vida y todas las mujeres, que también eso es algo fundamental. Uno podría creer que solamente este tipo de violencia sucede con cierto grupo de mujeres. Las estadísticas nos muestran que no importa si eres niña, no importa si eres adolescente, si eres una mujer adulta, si eres una mujer que trabaja o no, si eres una mujer indígena o una mujer lesbiana, todas las mujeres están expuestas a la violencia por el hecho de ser mujeres. Creo que más claro no nos puede quedar el tema. Los focos no se apagan, continúan de una violencia que podría, no hay violencia menor, ¿eh? Violencia es violencia, uno no está medio embarazada, está embarazada. Es lo mismo con el término de violencia. No es poca violencia, mucha violencia, violencia brutal, no tiene apellido, es violencia, punto. De la violencia que surge, que puede ser verbal, que puede ser emocional, que puede no causar estragos, que es pura mentira, porque los causa, escala mayor sería el feminicidio. Es la Creo que última más claro no lo podemos tener, Natalia. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué nos toca a la gente que estamos contigo en este micrófono, dilucidando el tema, ¿no? Pensando en este tema que nos importa a todos, porque o somos mujeres, o somos hijos, o somos primos, hermanos, o somos amigos, o somos jefes. Es decir, ¿de qué manera podemos cobijar a una mujer en ese sentido? Mira, hay diferentes niveles, cada quien desde su espacio de trabajo. Por ejemplo, los medios llamando la atención, como lo estamos haciendo en este momento, muchas gracias por el espacio, no levantando el dedo del renglón, las autoridades desempeñando su rol, nosotros acompañando a estas autoridades para que, por ejemplo, el policía, el Ministerio Público, en primer lugar, le crea a las mujeres. Eso es un primer paso. Y luego, que los casos estén bien documentados, bien fundamentados y que tengamos sentencias y que tengamos condenas para estos feminicidas. Claro. Cada quien desde su espacio, pero creo que un elemento muy importante de la justicia es el acceso, primero el acceso a la justicia, claro, y luego el que no haya impunidad para este y para muchos casos. Me parece que ahí está la clave. Ahí está el tema. Volvemos. ¿Se fijan cómo muchos de los temas que planteamos como problemas en ¿Qué tal, Fernanda? O como cosas brutales que suceden, o este tema de violencia, tiene que ver, siempre llegamos a la vuelta del círculo, con derecho, con Estado de Derecho, punto. Si eso estuviera solucionado, tendríamos muchos temas solucionados. El problema es que el que comete un acto de esta naturaleza no es castigado. Y eso, pues parece que inspira a otros también a hacerlo. Porque no estás viendo que se los carga la ley. Sí, justo por eso. Entonces, es un tema. Sí, el acceso a la justicia es Claro. fundamental, el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero también hemos identificado que se requiere también trabajar de manera coordinada.
Me explico. Eventualmente los marcos normativos están, eventualmente, bueno, México tiene una ley envidiable para la región en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero la implementación de esa ley requiere de que existan funcionarias y funcionarios capacitados, habilitados, suficientes, con los recursos necesarios para poder desarrollar sus iniciativas. Y a la vez movilizar a las comunidades para que se pronuncien en contra de la violencia. Es decir, no debemos permitir que ni en el ámbito familiar, ni en la escuela, ni en cualquier otro de los espacios la violencia sea vista como algo que es aceptable. No. ¿Saben qué? Vamos a hablar de violencia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Los invito. Natalia, cuando necesiten este espacio, aquí estamos. Gracias, muchas Natalia gracias. Barreto, José Antonio Ruiz, por favor, de Naciones Unidas, cuando necesiten este espacio, para eso estamos. Y esto, Emilio, hagamos un tema de violencia. Porque, pues parece que que no nos empacha. Ya, no hay un límite. Y tiene que haber un límite. No es normal. No es normal la violencia que estamos viviendo. No lo es. Y tampoco debemos de acostumbrarnos. Punto.